En este vídeo vamos a ver cómo ajustar algunos parámetros de visualización del espectrograma y de los ejes de las frecuencias de los formantes y de la curva de F0. Por ejemplo, en este espectrograma veis que en los supuestos silencios que hay entre mis 5 vocales hay mucho ruido de fondo, ¿vale? Que se ha colado en la grabación. Lo que vamos a hacer no consiste realmente en eliminar ese ruido como tal de la señal acústica. El ruido va a seguir estando allí. Pero sí que podemos hacer una especie de engaño visual para facilitarnos la tarea de lectura de espectrogramas. En este caso lo que hago es que me vengo al menú Spectrum, Spectrogram Settings, y veis que aquí en el rango dinámico me aparece por defecto el valor de 70. Lo voy a cambiar a 40 y OK. Con esto lo que he hecho ha sido cambiar el contraste y por eso ahora los silencios se visualizan verdaderamente como silencios. A continuación vamos a modificar los parámetros que regulan la visualización del eje de frecuencias correspondientes a la F0, que son estas de aquí. Estas son las frecuencias de la F0, el pitch, y estas son las frecuencias del espectrograma y de los formantes. ¿Vale? Por eso aquí, por ejemplo, a esta altura, si yo pincho aquí, en el espectrograma realmente corresponde a una frecuencia de 1268, pero dados los límites de los ejes de la visualización de F0, pues aquí en realidad nada más que es una F0 de 178,9 Hz en este punto. Hay algunos parámetros que son más recomendables para visualizar la F0, entonces me vengo aquí al menú Pitch Settings. A menos que tenga una voz de hombre con una voz muy grave, vamos a poner aquí mejor 100. Y a menos que tenga una persona con una voz muy aguda o incluso ya casi rozando el falseto, vamos a poner aquí 400. Por otro lado, la visualización de las distancias entre distintas alturas tonales es mucho más intuitiva si elegimos aquí en este desplegable hercios, pero con visualización logarítmica. La diferencia la vamos a notar en el eje cuando apliquemos estos cambios, en que estos números y estas letras del símbolo de hercio van a aparecer en cursiva en lugar de en redonda. Eso es lo que me indica que estoy visualizándolo en escala logarítmica. Por otro lado, en algún momento podría ser interesante cambiar este método de análisis. Para el análisis de la entonación es más robusto el método de la autocorrelación, mientras que para el análisis de cuestiones relacionadas con la fonación y con la voz es mejor el de la cross-correlación, la correlación cruzada. ¿De acuerdo? De momento lo vamos a dejar por defecto así. Tampoco se aprecia una diferencia muy grande entre un método y otro, pero es verdad que se suele recomendar utilizar el primero para la entonación y el segundo para la fonación. Lo que sí que recomiendo cambiar en todo caso es esto. En principio, si esto lo hacéis en vuestro ordenador personal, una vez que lo cambiéis, queda cambiado ya para las siguientes sesiones de Pratt. Si trabajáis en un ordenador público, entonces no. Lógicamente es bastante probable que aparezca reseteado al día siguiente. Veis aquí, como decía, ahora aparece el símbolo de hercio en cursiva. Y con eso me está indicando que la visualización es logarítmica. Por último, aunque esto es mucho menos habitual, en alguna ocasión nos puede interesar
ajustar uno de los parámetros de visualización de los formantes. Vengo aquí al menú Format Settings, y hay veces que los formantes aparecen como demasiado difusos, borrosos, o con los puntos como muy salteados arriba y abajo. En este caso, lo que tengo que hacer es aumentar ligeramente este valor. Por ejemplo, en vez de 0,025, pues 0,045 o una cosa así. ¿De acuerdo? Ya vais tanteando y realmente eso pues va a mejorar la visualización. Pero si no, normalmente estos parámetros no tendríais por qué tocarlos. Así que lo voy a dejar como estaba. Y eso sería todo por este vídeo.